Saludos. Y bien, vamos a revisar ahora la sesión 14 dentro de esta cuarta unidad. Recordemos el título de la cuarta unidad, divulgación y publicación de trabajos de investigación. Y esta sesión 14, pues, revisaremos el tema correspondiente a paráfrasis y citas directas. Muy bien, en ambos casos estamos incluyendo contenido de otros autores y recordando este punto de la inclusión de citas y referencias, pues podemos incluir contenido parafraseando o también copiando de manera similar a cómo se encuentra en la fuente original. En este caso estaríamos hablando de las citas directas. Muy bien, revisaremos primero el contenido de la sesión anterior, revisaremos este contenido, repasaremos el contenido de la sesión anterior y recordemos aquí algunos puntos respecto a los apartados tanto de la introducción como los apartados correspondientes al capítulo de materiales y métodos. ¿Cuáles son los apartados de la introducción? Bueno, recordando que la introducción señala contenidos teóricos, contenidos de la problemática. Ahí tenemos, por ejemplo, la situación problemática, el marco teórico, la sección de antecedentes, de importancia y justificación, el objetivo y la hipótesis de investigación. Pero básicamente en esta introducción plasmaremos el sentido de la problemática, el interés por investigar aquello, justificaremos por qué vamos a investigar el tema específico, el tema que hemos decidido, indicaremos también qué es lo que hasta el momento se está pues investigando o indagando respecto a la problemática. Entonces los apartados de la introducción nuevamente incluye la situación problemática, el marco teórico, los antecedentes, la importancia y justificación, el objetivo y la hipótesis. En el caso de la sección de materiales y métodos, recordemos que los apartados aquí tienen mucho que ver ya con los procedimientos, con los recursos. Es así que en estos apartados pues se incluye el enfoque y diseño de investigación, las características de la población muestra y muestreo, la característica de las variables de estudio, el proceso de recolección de datos. Indicaremos también el tipo de herramienta que vamos a utilizar para registrar y para medir los datos obtenidos a partir de las variables. Mencionaremos lo relacionado a las pruebas estadísticas y también consideraremos el aspecto ético a tener en cuenta en el desarrollo de la investigación. Debemos tomar en cuenta que estos contenidos, tanto dentro de la introducción como en la sección de materiales y métodos, los podemos encontrar en la guía para elaboración de trabajos de investigación de nuestra institución. Y esto respondiendo a la última interrogante, repasando el contenido anterior, el contenido de la sesión anterior. ¿Qué información encontraremos pues en esta guía institucional? Además de lo que se acaba de señalar respecto a la estructura del proyecto de tesis, respecto a la estructura del informe final. Vamos a encontrar los contenidos, características de los contenidos, vamos a encontrar también recomendaciones respecto a las fuentes de información revisadas, vamos a encontrar sugerencias respecto a las citas bibliográficas, a las referencias bibliográficas. Encontraremos en esta guía modelos de carátulas para que sean incluidos estos diseños o estos modelos en nuestro trabajo de investigación. Y la recomendación nuevamente, antes de redactar el proyecto, antes de redactar el informe final, tenemos que revisar necesariamente esta guía institucional. Muy bien, habiendo revisado ese contenido, ¿cuál es el logro para la presente sesión? Tenemos el siguiente logro. Interpreta informes elaborados con un programa de identificación de contenido similar e identifica criterios de revisión con herramientas de identificación de similitud Turnitin. Básicamente esto se refiere al procedimiento por el cual cuando se incluye información dentro de estos trabajos de investigación, cuando incluimos información, el trabajo que desarrollamos atraviesa por una etapa de revisión. En esta revisión, esos trabajos serán evaluados por medio de un programa, en este caso Turnitin, el cual identifica contenido similar. Es decir, como un ejemplo, manifiesto lo siguiente, pues si vamos a redactar, por ejemplo, yo quiero copiar y pegar un contenido y así lo hago, copio y pego el contenido, pues en este contenido
En este contenido, entonces, si he incluido información que he copiado de otra fuente, una vez que atraviese el proceso de evaluación, pues el programa Turnitin lo va a identificar y esto puede afectar en todo caso la calificación que se obtenga tras esta evaluación. Es decir, suponiendo que se identifica un contenido que aparentemente he copiado y pegado de otra fuente de información, esto puede traer problemas en el sentido de que quizás me pidan rectificar, quizás me pidan corregir, quizás me pidan redactar correctamente colocando citas, colocando referencias y evitando copiar y pegar el contenido de otra fuente de información. Por eso la recomendación es que al revisar otras fuentes de información, cuando sea posible, pues evitemos en realidad copiar información de manera directa, sino pues que revisemos la información, tenemos que comprender lo que estamos revisando y luego podríamos redactar con nuestras propias palabras, lo que correspondería a la paráfrasis. Muy bien, pero bueno, hablaremos más de esta paráfrasis y de las citas directas que también es posible incluir en los siguientes contenidos de esta sesión. Tenemos ahora el caso llevado a contexto, el tema que estamos revisando pero llevado a contexto. Y por aquí dice, ¿qué opina acerca de la siguiente situación? Pues y en este caso nos corresponde parafrasear contenidos en el trabajo de investigación. En esta imagen recuerdan ustedes seguro estas teclas, ¿no? Cuando vamos a copiar ciertos contenidos, que no está mal finalmente hacerlo, es decir, podríamos trasladar contenidos de manera fiel, pero hay un requerimiento para hacer aquello. Hay que plasmar esos contenidos con una característica en particular para que se entienda que estamos identificando y estamos reconociendo a los autores. Entonces, en este caso, no está mal utilizar estas teclas para copiar y pegar, pero sí tendríamos que entender que existen parámetros apropiados para considerar este tipo de información. Entonces, debemos parafrasear contenidos en el trabajo de investigación. Y luego dice aquí, ¿pero por qué es necesario parafrasear? ¿Qué apartados son los que podría parafrasear? ¿Será posible citar de otra manera además de las paráfrasis o de la paráfrasis? Pues primero entendemos que necesitamos parafrasear porque de esta manera estamos interpretando la información, estamos analizando la información y si hablamos de la evaluación con el programa Turnitin, entonces esto permitirá que nuestro puntaje sea bajo, un puntaje bajo con el programa Turnitin sería ideal porque un puntaje bajo en realidad significaría que no estamos copiando la información. Bueno, podríamos interpretar esto desde diversos enfoques, de diversas maneras, pero en principio, si vamos a considerar que mientras más se copie, el programa Turnitin identificará el contenido y el puntaje resultante en el informe será cada vez más alto, entonces hay que entender que si vamos a parafrasear y vamos a citar adecuadamente a los autores, este puntaje será menor. Y eso es necesario muchas veces cuando queremos que el informe Turnitin arroje un porcentaje de similitud menos del 20%, menos del 15%, que sería lo ideal. ¿Qué apartados son los que podrían parafrasear? De acuerdo a esta segunda interrogante, pues en realidad suena curioso, pero sería todo lo que sea necesario parafrasear, ya sea en la introducción, en la sección de materiales y métodos, todo lo que sea necesario parafrasear. Conceptos, incluso hasta clasificaciones es posible. Resultados de investigaciones es posible también parafrasear, es necesario a veces. Es necesario entonces parafrasear los contenidos, a menos que alguien quiera o alguien desee pues incluir algún concepto que no quiere alterar, quiere copiar tal cual. Bueno, en este caso estaríamos hablando de una cita directa o una cita textual, pero en lo posible cuando podemos parafrasear contenidos vamos a hacerlo. Y vamos a parafrasear contenidos y esto nos va a ayudar también a analizar la información e interpretar la información. En realidad,
dentro de cada apartado son muchos contenidos los que podríamos y tendríamos que parafrasear. Y respecto a la tercera interrogante, ¿será posible citar de otra manera además de la paráfrasis? Pues sí, es lo que comentaba sobre las citas directas. Pero bueno, veremos de qué trata esto en los siguientes contenidos en esta presente sesión. Y aquí vamos a revisar este pequeño marco teórico justamente de citas y referencias, de paráfrasis y de lo que corresponde a la citación directa o a la cita directa llamada también cita textual, cita de carácter textual, que es donde copiamos y pegamos el contenido tal cual se encuentra en la fuente original. Muy bien, revisemos primero lo que corresponde a las citas y referencias. Estos contenidos se han ido comentando en el transcurso pues de las sesiones anteriores. Siempre hemos hablado de estas citas y referencias. Y en este caso sabemos que las citas se incluyen en todo el contenido del documento. Hay un campo especial al final del documento que se llama referencias o referencias bibliográficas. Pero antes de eso, pues en diferentes partes dentro del documento empezamos a colocar las citas. Y esas citas son para identificar los contenidos de otras fuentes de información, como por ejemplo libros, artículos científicos, información de página web. Es decir, esa información a modo de citas se van a plasmar en el cuerpo del trabajo de investigación. Y cuando alguien encuentra una cita en el cuerpo, en el contenido del trabajo de investigación, se entiende que corresponde a fuentes de información, de artículos, de libros, de página web, entre otras fuentes. En cambio, ya sabemos que las referencias bibliográficas se incluyen en los apartados finales. Hay una sección especial al final del contenido, al final de todo el contenido, que se denomina referencias bibliográficas. Y en esta sección, en esta zona de referencias bibliográficas, se incluyen los contenidos de las fuentes, pero ya con datos más completos. En las citas, por ejemplo, pueden aparecer números, pueden aparecer apellidos de autores. En cambio, en la sección de referencias ya vamos a incluir datos más completos. En la sección de referencias bibliográficas ya aparecen los apellidos de los autores completos, aparece el año de publicación, el título del trabajo que estamos revisando. Si se trata de una revista científica, pues aparece el volumen, aparece el número, aparecen también ciertos enlaces con los cuales uno puede llegar a revisar esas fuentes de información por medio de la red, por medio de Internet. Y en la universidad, por ahora se vienen manejando dos estilos de citas y referencias, que son el estilo Vancouver y lo que corresponde a las normas APA, dependiendo pues de la carrera y de acuerdo a las normas institucionales. Entonces, en la clase sincrónica ya se brindarán ejemplos o documentos en donde ustedes podrán revisar, verificar al detalle, pues, cómo es que se incluyen estas citas y referencias, tanto en el estilo Vancouver como de acuerdo a las normas APA. Luego, revisando el contenido de paráfrasis. Bueno, la paráfrasis es una forma de incluir información, la paráfrasis es una forma de incluir contenido. Cuando vamos a leer la fuente de información, vamos a revisar la fuente de información, vamos a interpretar, vamos a comprender dicha fuente y vamos a copiar la información, pero copiar en un sentido pues distinto, es decir, vamos a trasladar la información, pero con nuestras palabras, con nuestras propias palabras. En este momento, supongamos que vamos a leer media página de un libro y luego tenemos que trasladar ese contenido. Entonces, al trasladar ese contenido de esa media página que hemos revisado, no vamos a copiar tal cual está en el libro, es decir, no vamos a trasladar el contenido exacto, el contenido igual. Eso no sería una paráfrasis. Sino lo que vamos a hacer es que vamos a revisar ese contenido, lo vamos a interpretar, lo vamos a comprender y luego lo vamos a trasladar, pero con nuestras propias palabras. Es decir, cuando redactemos, cuando incluimos la información, será con nuestras palabras, pero manteniendo el sentido de la idea original, manteniendo la esencia del mensaje que el autor propuso en ese contenido. En eso consiste la paráfrasis.
Y estos párrafos que vamos a incluir en los diferentes apartados del trabajo de investigación tienen que ser párrafos breves, claros, con ideas completas. Se recomienda que cada párrafo tenga entre 6 a 8 líneas. Entonces no van a ser párrafos muy extensos. Y cada párrafo que sea con paráfrasis, que sea elaborado por medio de paráfrasis, pues debe llevar la identificación o la cita correspondiente al autor que hemos revisado, según sea el estilo, pues Vancouver o que consideremos las normas APA. Vamos a incluir aquellas citas de manera correcta en esta paráfrasis. Muchos se pueden preguntar, pues claro, eso sería en la paráfrasis, pero ¿cómo sería o cuál sería el caso de tener que incluir contenidos de manera similar? Es decir, si queremos trasladar información tal cual se encuentra en la fuente original, ¿qué haríamos? ¿Sería eso posible? Y pues claro, la respuesta es sí, sí es posible. Es decir, podríamos copiar el contenido como dice aquí, tal cual se encuentra en la fuente original. Es posible. Aquello se puede hacer. Se puede hacer. Por ejemplo, debemos trasladar el nombre de una norma, de una ley. De repente queremos trasladar el objetivo de una investigación y no podemos alterar los datos de este objetivo. De repente tenemos que incluir las etapas de un procedimiento y no podemos alterar la denominación de cada una de estas etapas. Podemos copiar con exactitud. Es cierto, se puede hacer aquello. Y en ese caso estaríamos hablando de una cita directa. Pero estas citas directas se suelen incluir entre comillas. Entonces, cuando revisamos un contenido que está entre comillas y además tiene el dato de identificación del autor, estamos hablando de una cita directa. Significa que este contenido ha sido copiado tal cual se encuentra en la fuente original y aquello recibe el nombre de cita textual o también cita directa. Y lo que se recomienda en todo caso es que sea breve, sea breve. Si hablamos del estilo Vancouver, que sea breve, no más de 4 líneas. En el estilo APA hay una posibilidad de que la cita directa sea algo más extensa. Puede tener más de 5 líneas, 5, 6, 7, 8 líneas, pero ella tiene características particulares. Es decir, cuando la cita directa es muy extensa, debemos tener ciertas consideraciones en cómo vamos a incluir ese párrafo en el trabajo que estamos redactando. Eso lo revisaremos ya con ejemplos en las sesiones sincrónicas. Entonces consideremos aquello. La sugerencia es, sí podemos incluir citas directas, pero no abusemos de ese contenido. Es decir, no copiemos media página, una página completa, no sería apropiado. Si se puede parafrasear, debemos preferir la paráfrasis, sería lo mejor. Igual tenemos que redactar estos párrafos citando a los autores, señalando quiénes son los autores de las fuentes que estamos revisando. Muy bien, entonces habiendo revisado el presente contenido, vayamos a nuestras conclusiones. Y como primera conclusión tenemos que las fuentes de información se hayan identificadas en la redacción. Es decir, en todo el trabajo que estamos desarrollando, las fuentes de información que hemos utilizado para tal desarrollo están muy bien identificadas en el cuerpo del trabajo. En nuestra segunda conclusión se señala que la paráfrasis destaca las ideas del autor a pesar del cambio en el contenido o texto. Completamente cierto. Si vamos a parafrasear, si estamos colocando un contenido parafraseado, pues lo que se señala está respetando la idea original del autor. No estamos alterando de ninguna manera la idea original del autor. Lo que estamos cambiando es el sentido del contenido, de repente las palabras, pero estamos respetando la idea principal del autor. Luego entendemos también que de ser necesario, podríamos incluir contenido copiado tal cual se encuentra en las fuentes de información y en este caso hablaríamos de las citas directas. Es posible aquello, entonces tendríamos que determinar cuándo sería necesario hacerlo, pero tenemos que respetar el estilo de inclusión de citas, ya sea con paráfrasis o citas directas. Y estos estilos se hayan establecido, se encuentran establecidos y se señalan en las normas institucionales. Enfatizo aquel punto, no elaboremos el trabajo, no redactemos
si es que previamente no hemos identificado los detalles o las explicaciones dentro de la guía de la institución. Muy bien, con esto entonces estamos culminando esta sesión, la sesión número 14, nuestras referencias bibliográficas para consultas y culminamos con esta reflexión. Hablando de paráfrasis, de citas directas también, es necesario reconocer a los autores de las fuentes de información que hemos revisado. De esta forma, estamos cumpliendo ciertos criterios dentro de la conducta ética de investigación y en este caso considerando el reconocimiento y el respeto por tales autores. Muy bien, eso sería todo para la presente sesión. Nos encontramos ya en nuestra sesión final. Hasta pronto.